Santería y brujería en cementerio, basado en experiencias reales de trabajadores de cementerio. Uno de los trabajos menos reconocidos y quizás el menos apreciado es el de los sepultureros, pero muchas de las veces es porque desconocemos todo aquello que estos temerarios y valientes hombres viven, perciben, enfrentan y atestiguan con sus propios ojos, sin mencionar que ellos se encargan de mantener limpios y en buenas condiciones los lugares del eterno descanso de muchos de nuestros amigos y familiares que ya se han ido. Fue por ese motivo que en esta ocasión nos dimos a la tarea de consultar a algunas personas que son las responsables de esta loable y noble labor. Para ello nos fuimos pasando Iztapalapa, donde ellos ya nos estaban esperando. Charlamos primero con Alejandro y Eusebio, que son dos sepultureros que trabajan en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, ubicado en la alcaldía de Tláhuac. Nuestro interés principal fue el de conocer sus experiencias con respecto a los espantos y los trabajos de santería que frecuentemente van a dejar a los panteones, y esto fue lo que los señores nos compartieron. Desde hace muchos años, en la época en la que éramos niños, conocimos infinidad de historias de terror a través de nuestros abuelos y familiares mayores. Tuvimos la fortuna de que nos contaran varias historias y leyendas que han perdurado a pesar del paso de los años y que se han transmitido de boca en boca a lo largo de varias generaciones, aunque cabe mencionar que también las hemos visto y vivido en carne propia. Teniendo varios avistamientos de la Llorona, las brujas, muchos seres demoníacos y los espíritus que deambulan en los hogares, eran las historias más comunes y las que más se oían en el barrio. Pero cuando crecimos y nos dimos cuenta de que no solamente se trataban de leyendas o rumores, pues muchos de nosotros experimentamos algún tipo de suceso paranormal o algo fuera de toda lógica en una o varias ocasiones, y toda esa curiosidad por lo sobrenatural creció gracias a las películas de terror que vimos en nuestra infancia. Quizás fueron las que aumentaron nuestros miedos en esa etapa, o por el contrario, nos enseñaron que todo tiene una explicación y que no hay nada por qué temer. Sin embargo, la cultura del miedo a lo desconocido sigue presente en nuestra sociedad y en las tradiciones de los mexicanos, y muy especialmente en un trabajo como este. En nuestro país hay muchas personas que conviven día a día con la muerte, esas personas que pasan su jornada laboral al lado de cadáveres y que todavía deben vigilar la seguridad del camposanto por las noches. Y aunque es cierto que son famosas las historias de los médicos que han visto a alguna mujer vestida de enfermera conocida como la planchada, o de personas que deambulan en los pasillos de los hospitales donde trabajan y que desaparecen de un momento a otro, no se comparan con la cantidad y clase de apariciones que se hacen presentes en los cementerios. Todo ello debido al gran aumento en la actividad que los santeros y practicantes del palo mayombe realizan actualmente en esos sacrosantos lugares de reposo eterno. Es muy común hoy en día encontrar animales sin vida, veladoras, cosas quemadas, muñecos y toda clase de artefactos, sustancias y los denominados trabajos dejados por estas personas al cobijo de las tinieblas, aprovechando las noches oscuras y preferentemente sin luna para no ser descubiertos y garantizarles así el éxito a sus famosos trabajos de brujería. Pero, ¿qué hay de los sepultureros? ¿Qué hay de esas personas que trabajan en los panteones y caminan diariamente entre tumbas todo el tiempo, a veces completamente solos? ¿Qué cosas de naturaleza humana o sobrenatural no habrán visto en sus guardias nocturnas? Y quizás la pregunta más importante de todas, ¿qué de entre todo lo que han presenciado en sus años de servicio es lo más extraño que hayan visto o descubierto? ¿Qué pasa en el cementerio al caer la noche cuando la oscuridad cubre con su manto el camposanto?
Alejandro y Eusebio amablemente aceptaron compartirnos un poco de la vasta lista de experiencias, tanto naturales como sobrenaturales, que han experimentado a lo largo de los años que han prestado sus servicios como enterradores o sepultureros de este cementerio de la Ciudad de México. Pues para quienes no estén tan familiarizados con esta parte de la ciudad, Tláhuac es parte de los llamados pueblos mágicos de la ciudad, título que comparte con lugares igual de mágicos, o mejor dicho, embrujados como lo son el propio Xochimilco, Tulyehualco, Milpa Alta, Mixquic, entre otras alcaldías en las que en pleno siglo XXI aún es posible escuchar a los vecinos hablar de nahuales, brujas y especialmente de La Llorona. Nuestro amigo Alejandro lleva 40 años de su vida trabajando entre tumbas, nichos, mausoleos y fosas comunes, loable labor que realiza desde los 25 años, época en la cual comenzó a trabajar en este panteón, el cual nos comparte en primera instancia una experiencia sobrecogedora acontecida en 1985. Nos cuenta que en esos días su trabajo transcurría normal, hasta que presenció algo que lo impactó de una manera que nunca lo pudo olvidar. Esas fechas eran los días posteriores al gran terremoto que devastó buena parte de la ciudad. Como era de esperarse debido a la magnitud del siniestro, muchos cuerpos llegaron a este camposanto. Era casi nuevo, pues había sido inaugurado a inicios de los años 70. Quizás lo más conmovedor fue ver a varias sombras y figuras pequeñas. Eran niños, algunos jugando, otros buscando a sus madres. Es algo terrible. Algunos de ellos, supongo, no sabían que ya habían muerto. Eso tardó mucho en normalizarse, pero finalmente te acostumbras. En 2016, el personal administrativo del Panteón se encontraba laborando más tarde de lo común, por ser inicios de noviembre. La víspera de Todos los Santos y Fieles Difuntos es una época muy movida para los cementerios, y justo en aquellos días terminaban su jornada ya caída la noche. Precisamente en uno de esos días, mientras alistaban todo para cerrar el recinto mortuorio, sucedió algo que los asustó bastante. No serían mucho más tarde de las 8 de la noche cuando dos de las secretarias del área administrativa me pidieron a modo de favor que si era tan amable de ir al área y que revisara los sanitarios, porque según ellas habían visto a un señor de traje color café que había ingresado al servicio y que aún no salía. Se me hizo algo normal, y por la hora era normal también que ellas ya quisieran irse a sus hogares. Y no deseaban batallar con las personas que se negaban a salir del lugar como quiera. Ya era hora de mis primeras rondas, así que accedí y me fui directamente a revisar los baños. Pero para asombro de los tres, no había ningún hombre con tales características, muy por el contrario. De hecho, no estaba nadie más que el poco personal del panteón que todavía tenía alguna actividad que realizar allí. El caso es que buscamos por varias partes y nada, las puertas de los sanitarios estaban completamente cerradas. Lógico que las trabajadoras se espantaron y se apresuraron a guardar sus cosas e irse lo más rápido posible de ahí. Pobres chicas, nunca volvieron a trabajar después de que se ocultaba el sol. Las tumbas de los niños siempre buscan dejar de lado el luto y mostrar que en ese lugar yace un peque que aún tenía ganas de jugar y reír. Sus familiares siempre les dejan dibujos de caricaturas, globos y juguetes para despedirlos. Pero hay uno muy especial. Se trata de uno de los mausoleos que es bastante peculiar. Este está ubicado en el lote 14, tal cual está diseñado como la habitación de un niño. Como si fuera una habitación en una casa, en ese lugar hay una cuna y muchos juguetes. Varios de los trabajadores aseguran que en numerosas ocasiones han escuchado las inconfundibles risitas de un infante y el claro sonido que solo puede ser provocado por el movimiento de los carritos y sonajas que acompañan al chiquillo en su eterno descanso, el cual fue enterrado hace unos 7 años, y varios enterradores ya se han acostumbrado a vivir con las risas y los sonidos de sus juguetes que salen del mausoleo convertido en un cuarto infantil, así que durante las 24 horas del día
Los enterradores nos mantenemos en activo. Por las noches recibían cuerpos sin identificar y justo durante una de esas labores nocturnas. Cuando estaba completamente solo, el sepulturero se encontró con algo inexplicable. A unos 70 metros de él, vio a una dama vestida de blanco. Sabía que no era personal del lugar. El empleado trató de ahuyentarla y le tiró una piedra, pero ella ni siquiera se movió. Por el contrario, siguió su camino flotando, pues no tenía pies, cosa que explicaba por sí sola que se trataba del espectro de una fémina ya fallecida. La escena dejó helado al trabajador, que afirma no ser el único que la ha visto merodeando por los pasillos del cementerio en las noches, especialmente en esa área. Eusebio también ha presenciado un sinnúmero de avistamientos, especialmente el espectro de esa mujer. Él cuenta que la vio junto con sus compañeros apenas pasadas de las 6 de la tarde. Todavía estaba claro. Esto pasó un día. Después de su jornada, los empleados decidieron tomarse algunas cervezas en el camino que les dirige a los nichos del panteón. Una de las áreas más solitarias que te puedas encontrar dentro y que se ubica en una de las esquinas del enorme camposanto. Él y otros sepultureros vieron claramente a la mujer que se desplazaba sin mostrar rastro de tener pies y flotaba entre los pasillos, justo en la misma zona que la vio Alejandro 30 años antes. Nos cuenta que hace algunos años, un día cualquiera ya por la noche, su nietecita más pequeña y todos los bebés de sus vecinos comenzaron a llorar de repente, así de la nada, como si estuvieran sincronizados o como si se hubieran puesto de acuerdo a pesar de estar separados por medio de los muros. Luego me imaginé que algo no andaba bien o que algo extraño quizás iba a pasar. No me lo pensé 2 veces y se asomó por la ventana para ver si encontraba algo en la calle o en las cercanías, y dice que en ese momento vio un animal espantoso, emplumado y bastante grande. La verdad era que esa no era una ave normal. Eso más bien parecía un monstruo, y pareciera que no tenía miedo de nada, pues clarito sentí como que me retaba con su mirada, recordando lo que contaban las abuelas. Me salí y le dije bastantes groserías, y cuando me dispuse a atacarlo con una pala, esa cosa emprendió el vuelo huyendo del lugar. No me lo vas a creer tampoco, pero justo en ese momento que esa cosa horrorosa se fue, todos los niños dejaron de llorar al mismo tiempo, como por arte de magia, por esta, me dijo, besando sus dedos en forma de cruz en viejo sepulturero. Obviamente todos los vecinos sabían de qué se trataba, pues aseguraron que esa extraña y horrible criatura no podía ser sino una maldita bruja que quería robarse a los niños. Así que, como en épocas de antaño, en varias casas tuvieron que poner tijeras abiertas en la puerta para alejarla y proteger a los menores, y cruces de cal en muros y puertas de las viviendas. Finalmente, uno de los enterradores nos comentó algo que nos dejó conmocionados y con una duda muy grande. ¿Hasta qué punto es verdad el poder de los brujos santeros? Una noche de septiembre de 2020, en plena pandemia, los accesos al cementerio se veían bastante limitados debido a la contingencia. Es de todos bien sabido. Aún así, las consignas de los rondines eran las mismas. En ese tiempo trabajó un chavalo llamado Israel, a quien no le gustaba que dejaran cosas sobre las tumbas, debido a que le tenía gran respeto al camposanto, debido a que su abuela y su madre estaban sepultadas allí y no le gustaría que les hicieran algo por el estilo. En cuanto a él constaba, lo que los santeros hacían era vandalizar las tumbas, por lo que enérgicamente se dedicaba a agarrar su pala y tirar lo que se encontrara directo a la basura y luego a quemarlo. A pesar de que en cierto modo hacíamos la misma labor, podíamos percibir que el muchacho se lo tomaba bastante personal. Y una noche vio a una de estas mujeres dejando sobre una tumba algunas de las cosas que dejan los santeros comúnmente. Ella le advirtió que no se metiera en problemas y que dejara eso allí si no quería que le pasara algo. El joven no hizo caso y tiró todo lo que había sobre la lápida a la basura. Al día siguiente no se presentó a trabajar.
No fue sino hasta su tercer falta que la familia, muy consternada, nos avisó que el chico había muerto misteriosamente la noche de su descanso, que simplemente pareciera que se había ahogado con algo. Al realizar la autopsia, encontraron un hueso de pollo atorado en su garganta, como el que había sacrificado la santera esa noche.